Hola, pues muy buenas tardes. Hoy vengo a comentar acerca de todos los temas vistos de la materia estadística, obviamente con explicando su respectiva fórmula y sobre todo intentando darles a entender estos temas lo mejor posible. Obviamente todo es relacionado con el tema de estadística y pues vamos a comenzar. En primer lugar, para comentarles que pues todas las fórmulas van a ser aplicadas eh, con relación a lo que nos dijo el profe, que es del 1 al 100 qué tanto ha afectado tu rendimiento académico con el coronavirus. Aquí serían los resultados y aquí los dividimos entre hombres y mujeres para tener un mejor control. El 1 significaría muy poco estrés, muy poco rendimiento y el 100 sería que tienes mucho estrés. Empezamos con la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias pues se inicia con XY, que es el número de datos que se utilizaron. El recuento es el número de datos, pues como dice ahí, que se están contando y tenemos un número total de 26. FI es el mismo recuento, pero en número. FI quiere decir el acumulado, por ejemplo, 3. Como aquí no tiene ningún acumulado, se pasa el 3, sería 3 más 1 es igual a 4, 4 más 1 es igual a 5, 5 más 4 es igual a 9 y así sucesivamente. FR quiere decir FI sobre el número de datos totales. Por ejemplo, 3 entre 26 te da un total de 0.1153. Por ejemplo, aquí 1 sobre 26 es un total de 0.0384 y así sucesivamente. FR quiere decir el mismo acumulado de acá, pero con estos números. Por ejemplo, aquí se pasa el 0.1153 y ahora suma 0.1153 más 0.0384 y te da este total. A este le sumas este y te da este total y así sucesivamente y esa sería la tabla de frecuencias. El diagrama de tallo, como quien dice, es una separación entre el tallo y la hoja. El número principal, el primer número es el tallo y los números secundarios son la hoja. Por ejemplo, si te dan 57, el tallo sería el 5 y la hoja sería el 7. Por ejemplo, aquí empezamos con el 5, que serían todos los 50. Aquí, como quien dice, vamos a empezar con esta tabla, que serían 3 50, entonces serían 3 ceros, porque aquí ya te está dando el 5, como quien dice. Aquí un 55, entonces solo pondrías un 5. Aquí un 60, entonces en el 60 solo pondrías un 0 porque solo hubo un 60 y así sucesivamente. Eh, la media, mediana y moda. La media es la suma de todos los datos divididos entre el número total. Por ejemplo, aquí en la media sumas todos estos datos de hombres, porque es la media de hombres, y le divides entre 13, que es el número total de hombres. Y así también pasa con las mujeres, es la misma fórmula. En la mediana es el número de en medio, por ejemplo aquí son 13 números, entonces el número en medio sería el 7. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, y este sería el 7 y sería el número en medio. Aquí quedaría, y lo mismo para las mujeres. En la moda sería el número que más se repite, y pues tocó el 70 para ambos sexos. El rango, eh, Eh, por ejemplo, sería el número mayor menos el número menor. El número mayor fue el 100 y se le resta el número menor y queda en un total de 50. El número mayor fue el 90, se le resta el número 50 y da un total de 40. En la varianza de hombres, lo que se hace es la media menos el número de hombres y ese lo sacas al cuadrado. Por ejemplo, 71.31, que es la media, menos 50, y eso lo metes al cuadrado, te da este total. Aquí da lo mismo porque son los mismos números. Por ejemplo, sería 71.31 menos 60 al cuadrado y te daría este total. Lo mismo con las mujeres. 71.92 menos 50 al cuadrado te da este total.
y esa sería la varianza de la varianza. La covarianza, pues estuve investigando y se tiene que utilizar, yo utilicé XY más YI, XY serían los hombres, YI serían las mujeres, y lo que me piden es esta fórmula, XY por YI. Aquí, por ejemplo, son todos estos datos sumados, todos los hombres daría este total, todas las mujeres y todo XY por YI. Después se sigue esta fórmula que sería eh, en XY 927, lo divides entre el número total que son 13, te da 71.30. En YI 935 entre 13 te da 77.91. Por último, en XY por YI te da eh, 5118.84. En desviación estándar, eh, por ejemplo, sería, eh, aquí vamos a ver, sería la varianza al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que el cuadrado, digo, perdón, la raíz de 229 serían 15.15. La raíz de 139 serían 11.82. Y esa sería la desviación estándar, la raíz de la varianza. El coeficiente de hombres, como quien dice, perdón, el coeficiente de variación, como quien dice, es la desviación estándar sobre la varianza y eso multiplicado por 100. La desviación estándar, por ejemplo, sería 15.15 entre 229.72 y eso te da un total. Y eso te da un total y eso lo multiplicas por 100 y me daría 6.59. En las mujeres, pues sería 11.82 entre 139.73 y eso lo multiplicas por 100 y te da ese resultado. Ahora vamos con las gráficas. Por ejemplo, el histograma, pues comenzando diciendo que es una barra de todas de la misma anchura y dibujadas todas, una junto a la otra sin un espacio alternativo. Y pues básicamente selecciona los datos de hombres y automáticamente Excel te arroja la gráfica de histograma. Aquí sería en el polígono de frecuencia, pues es unos segmentos lineales de puntos directamente por encima de los valores y básicamente se caracteriza por ser puntos lineados uno de otro. Yo por ejemplo se los quité aquí porque este diseño se me hizo mucho mejor, pero este polígono de frecuencias pues básicamente como dice el título se puede crear con la frecuencia, se crea con la frecuencia. Después aquí seguiría lo mismo, es el polígono de frecuencia pero de mujeres. La gráfica de Obija pues es una estadística de frecuencias y esto se logra con la frecuencia acumulada. Esto sirve para determinar un número de valores que se ubica por debajo del otro. ¿Qué quiere decir? Aquí básicamente es el acumulado, se queda el mismo 50 y ahora se suma 50 más 50, 100, 100 más 60, 160, 160 más 65, 225 y así te vas, después terminas, sumas todo y eso graficas y esta sería la gráfica de ojiva. Por ejemplo, aquí lo mismo con las mujeres. Vas acumulando, sumas todo, te da un total y Excel te arroja la gráfica automáticamente. Después seguiría la gráfica de Pareto. Eh, Después para la gráfica de Pareto hombres, pues por ejemplo se sumarían todas las frecuencias de hombres, te da el total de 927. Por ejemplo, en 50 lo divides entre 927 y te da este total. Y aquí pues es lo mismo por 50, en 60 lo divides entre 927 y te da este total. Y así sucesivamente. Después de que tienes los porcentajes, tienes que sacarle el acumulado. El acumulado, como quien dice, pues es la suma del de abajo.
Por ejemplo, aquí se pasa este porque no tiene un acumulado abajo. Después se sumaría este más este y te da este total. Después se sumaría este más este y te da este total y así sucesivamente. Una vez que tienes todos, te arroja la gráfica de Pareto de hombres y pues sería lo mismo con las mujeres, ya que pues con ambos sexos es la misma fórmula. Sacarías la frecuencia primero, después el porcentaje y el acumulado, como ya lo hemos hecho en en otros temas. Por último, el diagrama de dispersión eh, es una gráfica de datos cuantitativos, como quien dice. Para esto se necesita un eje X y un eje Y. El eje horizontal pues es la primera variable y el vertical la segunda. Se utiliza por medio de patrones y esto se utiliza. X serían los hombres, el número de datos de hombres, y Y sería el número de datos de mujeres. Una vez te arroja automáticamente la gráfica y este es para determinar si existe una relación entre las dos variables. Por último, los ejemplos. Un ejemplo de distribución binominal sería lanzar una moneda al aire, es un ejemplo, ya que hay dos resultados posibles, ya pueda ser cara o sello. El ejemplo 2 sería una rifa, es un ejemplo, ya que al meter a la urna, por ejemplo, 100 boletos y tú compraste uno, tu probabilidad de ganar es 1/100. Ahora tocaría la distribución normal, ejemplo 1, la mecánica de Maxwell. ¿Por qué? Porque las moléculas de un gas son como los individuos de una población. El ejemplo 2 serían los datos astropométricos en los seres humanos, ya que pues el fichero consta de la medición de 25 variables en 507 individuos, 247 hombres y 260 mujeres, para determinar lo antes dicho. Pues este sería el final. Como conclusión, quiero decir que pues que estos temas pues sabemos que lo podemos utilizar de muchas formas, ya sea en nuestra vida diaria, en un negocio, al momento de vender algo en la escuela. Y en lo personal, pues esta unidad fue muy buena, fue muy importante para mí, me gustó, ya que pues por ejemplo desde la preparatoria a mí siempre me gustó mucho estadística, me dieron en sexto y pues siempre me gustó poner atención, me gustó enfocarme, pues obviamente hacer todos mis trabajos. Espero este, pues poder llegar a seguir teniendo estadística, en la universidad y pues esto sería todo.